Al contrario de los animales, las plantas pueden fabricar su propio alimento de materias primas sencillas. Para producir este alimento necesitan una fuente de energía y esta viene del sol, porque la energía de la luz solar es utilizada por las hojas para sintetizar el azúcar. Este proceso complicado es tan vital para la economía de la vida que por años los biólogos han tratado de descubrir su secreto. En las plantas superiores, como la que aquí se indica, la hoja es la estructura más importante en el proceso de la fotosíntesis. En esta sorprendente fábrica química, la hoja puede fabricar azúcar con la ayuda de la energía de la luz solar. Veamos ahora una sección de esta hoja bajo el microscopio. Las capas inferiores y superiores son la epidermis, o sea, la piel de la hoja. Los estomas se encuentran en la epidermis de la hoja y son aperturas por las cuales los gases entran en la hoja y salen de ella. Estos pequeños cuerpos verdes son los cloroplastos. Aquí es donde se concentra la clorofila. En los cloroplastos es donde tiene lugar la fotosíntesis. Como queda dicho, las plantas fabrican azúcar. Para este objeto requieren una fuente de energía de luz. Ahora, ¿cuáles son las materias primas necesarias para la producción de este compuesto tan complejo? Son el dióxido de carbono, un gas sin color, olor, ni sabor, y el agua. Además de producir azúcar, las plantas también producen oxígeno. La vida animal sería imposible si no hubiera este oxígeno que proviene de las plantas. Estas son las materias primas. Esta es la fuente de energía y estos son los productos finales. Un buen científico nunca da por supuesto las cosas, sino que necesita experimentar por sí mismo, como tal vez lo querrán hacer ustedes. Primero, demostremos que la energía de la luz es necesaria. Se toman dos plantas tiernas de frijol, las mismas que se han mantenido anteriormente en la oscuridad, en tal forma que su reserva de azúcar se haya agotado, y se las coloca una a la luz del sol y la otra en la oscuridad. Después de 3 días, al observar las plantas, se puede ver que la planta que ha quedado a la luz del sol está sana y ha crecido. Pero la planta que se dejó en la oscuridad ha comenzado a marchitarse. Podemos demostrar que la planta que se ha mantenido en la luz produce alimento haciendo una prueba sencilla relacionada con el azúcar. La fotosíntesis ocurre en las hojas, de modo que el primer paso es quitar las hojas con el objeto de molerlas con arena y agua. Filtrando la solución, se desechan los tejidos de la planta y la arena. A este fluido verde se le añade la solución de Fehling. Esta es una de las maneras comunes para comprobar si hay azúcar. El líquido resultante de color azulado se coloca en agua hirviendo. Si se forma un precipitado rojo, esta es una indicación de que hay azúcar. En esa forma, se ha comprobado que las hojas de la planta que estaba expuesta a la luz contienen azúcar. Quitando algunas hojas de la planta que se mantuvo en la oscuridad, se repite la prueba para averiguar si contiene azúcar.
La solución permanece azul, no hay precipitado. Por lo tanto, la planta que se mantuvo en la oscuridad no ha fabricado azúcar. La luz solar, por lo tanto, es necesaria para la fotosíntesis. O tal vez, ¿servirá igualmente para este objeto la luz artificial? Para averiguarlo, se pone el resto de la planta que se había mantenido en la oscuridad bajo una lámpara incandescente. Más tarde se hace la prueba para ver si ha producido azúcar. Se forma una cierta cantidad de precipitado, lo que comprueba que la fuente de luz no tiene que ser necesariamente solar. Acabamos de ver que la energía de la luz es esencial para el proceso de la fotosíntesis. Hemos visto también que el azúcar es uno de los productos finales de este proceso. Ahora, ¿cuál es el próximo paso? Tratemos de comprobar a continuación si es que el dióxido de carbono es verdaderamente necesario. Para demostrar que el dióxido de carbono es esencial para el proceso de la fotosíntesis, se han colocado dos plantas dentro de campanas de vidrio herméticas y se las ha provisto con una fuente de luz y de aire. El aire comprimido entra en el receptáculo que contiene la primera planta. Esta planta servirá para controlar el experimento. La tubería de aire pasa después por un filtro que sirve para extraer el dióxido de carbono del aire. Esto significa que la segunda planta recibe aire cuyo contenido de dióxido de carbono es deficiente. Después de un tiempo se comprobarán ambas plantas para ver si han producido azúcar. La primera planta indica una reacción positiva. Se ha formado un precipitado de azúcar, mientras tanto la solución de la segunda planta permanece azul, lo que indica que la planta que no tuvo dióxido de carbono no ha producido azúcar. El dióxido de carbono es pues una materia prima esencial, y ya que existen 6 átomos de carbono en la molécula del azúcar, deben haber 6 átomos de carbono en el dióxido de carbono. Con un experimento similar se puede comprobar que el oxígeno es uno de los productos finales de este proceso. Para indicar que se ha producido oxígeno, se coloca una planta de frijol en una campana de vidrio, se asegura que tenga luz y se le suministra el dióxido de carbono necesario. Por lo tanto, el único gas que entra en la campana de vidrio es dióxido de carbono. La tubería de salida de la campana de vidrio pasa por un filtro del dióxido de carbono que absorbe el resto del dióxido del sistema. Por lo tanto, teóricamente, la tubería de salida del filtro del dióxido de carbono no debe tener ningún gas que pase por él. Pero, ¿qué son estas burbujas de gas que se están acumulando en la probeta llena de agua? Esta acumulación de gas solamente puede haber sido producida por la planta misma. Como se trata de constatar que el gas producido por la planta es en realidad oxígeno, aquí se hace la prueba estándar de la astilla encendida. Se enciende la astilla y se produce la llama, indicando así que el oxígeno ha sido fabricado por la planta durante el proceso fotosintético. Queda establecido ahora que el azúcar y el oxígeno son los dos productos finales de esta reacción y que el dióxido de carbono es una de las materias primas. ¿Qué pasa con la otra materia prima, o sea, el agua? Para indicar que el agua es una materia prima necesaria, se utiliza una sustancia secadora como es el cloruro de calcio. Esta absorbe el agua de la atmósfera y seca la planta. Se utiliza una segunda planta como control, es decir, que se halla sujeta a condiciones idénticas, excepto que no se haya expuesta al cloruro de calcio. Al observar las mismas plantas después de pasado algún tiempo, se encuentra que la planta de control está sana. Pero la planta a la que se le ha quitado el agua
se ha marchitado. Las hojas de ambas plantas se comprueban para constatar la producción de azúcar. Una comparación de los resultados indica que la planta de control, la probeta a la izquierda, produce azúcar, mientras que la planta a la que le ha faltado agua no la produce. Con estos experimentos se puede comprobar que el dióxido de carbono se puede combinar con agua para formar azúcar y oxígeno. Si estudiamos esta ecuación con cuidado, podemos constatar que el proceso en reverso es el de la respiración. En este proceso, llevado a cabo tanto por los animales como por las plantas, se utiliza el oxígeno para quemar el azúcar y formar agua y dióxido de carbono. Ahora observemos este proceso con mayor detalle. Primero, la fuente de energía, la luz. Necesitamos luz blanca o podemos utilizar luz de color. Primero, es necesario recordar que la luz blanca es una combinación de todos los diferentes colores de la luz. Esto se comprueba utilizando un prisma que separa la luz blanca y la descompone en los varios colores del espectro. Para constatar si el color de la luz afecta la eficiencia de la función fotosintética de la planta, se dejan 4 plantas de frijol, las que previamente se han mantenido en la oscuridad, para que se efectúe la fotosíntesis con los 4 colores principales de la luz. La luz se regula con cuidado para asegurar que cada planta absorba una cantidad igual de luz. Después de haber sido expuestas las luces de diversos colores por algún tiempo, se examinan las plantas para ver qué cantidad de azúcar han producido. Esta vez, en vista de que se necesita un chequeo cuantitativo antes que cualitativo, se comprueban los 4 extractos derivados de las 4 plantas en un colorímetro. Los resultados del análisis indican que la luz roja le permite a la planta producir una cantidad máxima de azúcar, mientras que la luz verde es la menos efectiva. Esto en lo que respecta a la luz. ¿Y ahora qué pasa con la hoja? Se dijo al comienzo que la hoja es donde ocurre la fotosíntesis química. Pero, ¿verdaderamente es esencial la hoja? ¿No se pueden obtener los mismos resultados mezclando sencillamente las materias primas? ¿Por qué no tratar de averiguar? Primero, se combinan el agua con el dióxido de carbono y la luz. Después de haber pasado un periodo de tiempo, se hace la prueba para averiguar la producción de azúcar con solución de Fehling. La prueba indica no haber ni un rastro de azúcar. Lo único que se ha producido es agua carbonatada. Esta vez se añade uno de los compuestos de la hoja, la clorofila. Se puede extraer la clorofila necesaria para el experimento sumergiendo la hoja en acetona. Después de extraer la acetona, se combina la clorofila con el agua, el dióxido de carbono y la luz. Al hacer una prueba para comprobar si hay azúcar resulta nuevamente negativa. La clorofila es un ingrediente necesario, pero tampoco es suficiente. Finalmente se hace el mismo experimento básico una vez más,
pero esta vez se añaden cloroplastos al agua. Aquí vale la pena recordar lo que se indicó ya, es decir, que es en los cloroplastos donde se produce la fotosíntesis. Para separar una cantidad de cloroplastos se machacan las hojas en la mezcladora. La suspensión resultante se filtra para extraer los desechos celulares. El líquido resultante contiene cloroplastos y se añade a la probeta con agua. Una vez más se inyecta la solución con dióxido de carbono y se suministra la luz necesaria. Si los cloroplastos realmente son el sitio esencial para el proceso de la fotosíntesis, entonces debe formarse un precipitado cuando se comprueba la presencia de azúcar. Por esta serie de experimentos se ha demostrado que las materias primas químicas mismas, aún con la luz, no producen el azúcar, sino aquellas diminutas fábricas contenidas en la hoja, los cloroplastos. Estos son capaces de llevar a cabo el complejo proceso de la fotosíntesis. Al observar la ecuación, se puede decir realmente que es una ecuación demasiado simplificada. Sirve sencillamente para comprobar que las materias primas pueden sintetizarse hasta obtener los productos finales. Pero no se puede saber, por dicha ecuación, que existe una serie de acontecimientos complejos que ocurren en la formación de estos productos finales. También estos se pueden determinar en forma experimental. Con el objeto de definir la naturaleza de muchos compuestos químicos que son fabricados por la planta antes de que finalmente produzca azúcar, utilizaremos el carbono 14 como rastreador radioactivo. Para introducir el carbono radioactivo en la planta, se fabrica el dióxido de carbono haciendo gotear ácido sulfúrico en el carbonato de sodio radioactivo. El dióxido de carbono radioactivo se introduce en una cámara en la que se encuentra una hoja. Se expone la hoja a la luz por pocos segundos. Después se detiene el proceso fotosintético antes de llegar a las etapas finales de fabricación de azúcar, sumergiendo la hoja en alcohol hirviente. El alcohol hirviente también extrae los compuestos intermedios que se han formado en los pocos segundos de la fotosíntesis. Utilizando la técnica de cromatografía de papel, se pueden identificar los diversos compuestos intermediarios. Una gota del extracto radioactivo se coloca en una esquina de una hoja de papel de filtro. Después, se dobla el papel para poder colocarlo en la cámara que contiene un disolvente especial. Una vez que se encuentre en la cámara, el disolvente será absorbido por el papel de filtro y hará que los compuestos radioactivos se muevan sobre su superficie en diversas velocidades. El resultado es que cada compuesto se concentra en una mancha y en diversos sitios del papel. Después de que se ha secado el papel, se engrapa a una hoja de película de rayos X. Las partículas radioactivas emitidas por los diversos compuestos oscurecerán las partes correspondientes de la película. Cuando se desarrolla la película, las manchas oscuras indican los diversos sitios que han sido ocupados por los compuestos intermedios. Comparando la ubicación de estas manchas con la ubicación de los compuestos ya conocidos, podemos definir la composición química de los compuestos intermedios. Como puede verse, existen varios compuestos intermedios antes que la planta finalmente fabrique azúcar. Aunque los científicos han hecho grandes adelantos en la comprensión de este proceso tan complejo, todavía hay mucho que se necesita averiguar. Se espera que a medida que los científicos acumulen más datos en esta materia,
se llegará a tener una comprensión completa de los procesos que ocurren en este campo tan interesante e importante que es la fotosíntesis. En esta película se ha demostrado una serie de experimentos básicos en fotosíntesis. Aplicando el método científico y utilizando aparatos cada vez más complejos y técnicas más adelantadas, los biólogos están investigando cada vez más profundamente uno de los secretos fundamentales del proceso de la vida.